Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es innegable que la semana ha estado movida por noticias interesantes, algunas de carácter internacional que siguen siendo la alarma del mundo. Corea del Norte tirando un misil sobre los cielos de Japón, hace apenas 10 días probando una bomba de hidrógeno, amenazando a Estados Unidos con destruirlo. Naturalmente el escenario de Siria, Afganistán, Irak, muy cruento todavía, cosas que mantienen al mundo en vilo. Y entre nosotros se produjo una noticia interesante. Yo observé que con motivo de la visita del Santo Padre Francisco a Colombia, cuando éste regresaba, tuvo una expresión que me llamó la atención. Dijo que en cuanto a la crisis de Venezuela, era hora de que la Organización de Naciones Unidas jugara su papel, que Naciones Unidas debía involucrarse en la solución de esa crisis. Yo vi la observación del Papa a manera de reflexión cuando ya se iba, y me dije, algo sabe el Papa, que ha intentado ser un mediador, un pacificador, que ha tenido varios episodios de esfuerzos, incluyendo la visita del presidente Maduro, pero él sabe algo que puede venir por el canal de Naciones Unidas. Fue lo que pensé. Efectivamente, días después aparece la noticia de que en República Dominicana se habrían de reunir delegados del gobierno de Nicolás Maduro y delegados de la Mesa de Unidad Democrática de la oposición venezolana, a fin de reanudar el diálogo, o de intentarlo, porque estaba realmente roto. Inmediatamente conecté. El actual secretario general de Naciones Unidas es un portugués, Guterres, un hombre importante en el seno de la Internacional Socialista, fue gran amigo del doctor José Francisco Peña Gómez. Evidentemente, el canciller nuestro es presidente del PRD, gran amigo del expresidente Torrijos, y por ahí es posible que se haya hecho la gestión de Naciones Unidas con el gobierno del presidente Danilo Medina para producir este esfuerzo último, que según hemos visto, después de sesiones de 5 y 9 horas respectivamente, aplazó para el 27 de septiembre la continuación, con la modalidad de que 4 o 5 estados de América Latina, gobiernos, se van a hacer representar como observadores, lo que llaman para dar seguimiento a esas conversaciones. Naturalmente, como ocurren siempre las cosas, hay quienes han sostenido en la prensa internacional, el diario El País a la cabeza de España, que en el fondo ha sido una maniobra del presidente Maduro ante la inminente imposición de sanciones económicas y quizás de otro tipo, más severas, de Unión Europea a Venezuela, y que haciendo esta
este esfuerzo en un escenario como República Dominicana, participando el presidente de la República Dominicana, viniendo su canciller. No, su canciller es el yerno de Hugo Chávez, Arreaza, no. Vino Rodríguez, que es un importante dirigente del partido de gobierno, y la presidenta de la Asamblea Constituyente, que fuera canciller de Venezuela, Deci Rodríguez. Además trajeron un importante teórico doctrinario venezolano, Charlton Matos, creo, que fue embajador en Naciones Unidas, en UEA, fue cancillero, no sé qué, del tiempo de Rafael Caldera, un hombre de enorme preparación. De la oposición vino el más señalado, el más conocido, Julio Borges, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Después vinieron unos cuantos que no se conoce, son diputados o algo por el estilo. A mucha gente se me ha acercado y me ha dicho, con motivo de este evento, que si yo lo iba a tratar, que si yo estaba de acuerdo con esas murmuraciones que había, de que había sido una habilidad no de Maduro, sino de Danilo Medina, que Danilo Medina quería excluir a Leonel Fernández de la comisión de mediación junto al expresidente español Rodríguez Zapatero y el expresidente Torrijos. Todas esas murmuraciones mórbidas de la política que son muy urticantes. Parques y corrillos se decía antes, ahora es por las redes especialmente, que si excluyeron a Leonel, que lo afuerearon. Yo les dije a los amigos que me preguntaban al respecto, miren, esa situación de Venezuela es tan seria, tan peligrosa, que todos los esfuerzos que se hagan, todos, hágalos quien los haga, son válidos. Hay que apoyarlos, hay que verlos como una esperanza, verlo como dice la gente común, verlo con buenos ojos, no repudiarlos, no debilitarlos con murmuraciones. Es un hecho concreto y vamos a ver. La peor diligencia que hay es la que no se hace. Y se está haciendo la diligencia por la paz. Claro, esto no impide que uno piense con pesimismo hasta dónde va a llegar. Ya Felipe González, un importante político español, es presidente de gobierno, una leyenda del PSOE, declaró no irá a ninguna parte, no tiene agenda, no esto. Y hay muchas cosas chocantes. Por ejemplo, en el momento de estas conversaciones, en el mismo momento, en paralela, Luis Almagro, el secretario general de OEA, dándole impulso y fuerza a unas diligencias para tratar de apoderar la Corte de Derecho Penal Internacional para juzgar al gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad que eventualmente podrían llevar al presidente Nicolás Maduro a un banquillo de acusado internacional y ser condenado a larga prisión. Eso en paralela. Mientras esto ocurre en esta Cancillería, OEA hace lo otro. Y ONU hace el esfuerzo a través del gobierno dominicano. Como si estuviera apareciendo la versión de aquella de el policía bueno y el policía malo. OEA por trancar a Maduro con crímenes de lesa humanidad y ONU por buscar una salida. En definitiva, la situación no es sencilla. Solo hay que, si ustedes quieren medir la conflictividad de esa situación, Julio Borges es el presidente de la Asamblea Nacional.
pero está siendo ya investigado y para procesar por traición a la patria. A niveles del fiscal general de Venezuela y el gobierno y el presidente Maduro y la constituyente. Pero Delcy Rodríguez es la presidenta de la otra asamblea, la constituyente, que anuló la nacional. Es decir, dense cuenta de que es una situación sumamente compleja y explosiva. Que no solo puede llevar a Venezuela al gran desastre de una guerra civil, sino que a la propia región la puede desestabilizar. Se pueden producir sucesos Centroamérica, Cuba, República Dominicana, Haití, Colombia, Venezuela, quién sabe, Ecuador. En definitiva, no es una situación lisa, llana y simple, como es de suponer el esfuerzo que se hace en República Dominicana, se hace seriamente, todo bajo la preocupación de que no ocurra. Es más, en mi blog, la pregunta wordpressrd.com, entrando por Google, yo traté en el miércoles antepasado y el otro miércoles, 2 miércoles, el tema de Venezuela, bajo el título Caracas y mi pálpito. Comencé en el primero a hablar de cuando yo conocí Caracas, la impresión que me produjo de noche cuando llegué, los cerros, la montaña encendida, que solo era comparable con un cielo estrellado, y cómo mi familia venezolana, mi extinto primo y hermano, Rafael Minaya Rodríguez, me decía, espera, porque yo estaba admirado, ¿no?, ante el espectáculo. A lo que me decía, espera el otro día. Al otro día vi todos los ranchos, toda la pobreza infinita de Venezuela, de la Venezuela sumergida. Entonces yo les decía a ellos, aquí hay una prueba grave de que no ha habido justicia social. Esto es explosivo. El día que esos ranchos bajen, va a haber una gran tragedia en Venezuela. Estoy hablando de hace 40 años. Cerca de 40 años. Entonces, el pálpito ese que yo recibí, yo lo describo en la pregunta. Traten de localizarla, porque están saliendo trabajos realmente interesantes. En el segundo, ya yo iba refinando más mi pálpito y caigo en la crisis. Y les hago advertencia tanto al gobierno de Nicolás como a la oposición, que no puedo decir de fulano de tal porque tiene muchas cabezas, desde María Corina Machado hasta Julio Borges, Ramos Ayud, uno no sabe, Capriles, uno no sabe quién encabeza qué. Yo les decía, miren, ya Chávez no está, ni se vislumbra un Caldera, refiriéndome al expresidente Caldera, que fue un hombre decisivo en la historia de Venezuela, tanto por su discurso famoso en el Senado, como senador vitalicio, expresidente de Venezuela, cuando los sucesos del Caracazo, y después cuando el alzamiento de Hugo, que a Hugo lo iban a perseguir para matarle con el grupo Arias Cárdenas y comparte, porque Carlos Andrés pidió poderes especiales bajo el alegato de que un grupo de oficiales estaba decidido y así había ido a Miraflores a matarle. Entonces Caldera pronunció un discurso espectacular
guió el asunto y reajustó el asunto, condenó el alzamiento militar, pero advirtió que ya desde el Caracazo, 3 años antes, esto se veía venir, esto se veía venir, y que lo había advertido. Un oráculo ético de Venezuela. Después llegó a la presidencia, con grupos de partidos y fuerzas sueltas, con siglas. Dio elecciones, indultó a Chávez, salvó a Chávez cuando el golpe y luego lo indultó. Y Chávez ya sabemos la historia, el tipo de líder fenomenal que fuera. Ahora, la tesis que yo sostengo en esos 2 artículos del blog es: Chávez se levanta con el grupo de oficiales jóvenes y se juntan lo que yo llamo los ranchos con el cuartel, así lo llamé, y hacen una revolución profunda, un alzamiento impresionante. Pero Chávez era un líder muy especial y muy carismático. Siempre tuvo en sus manos el recurso pueblo. Iba incesantemente a elecciones, a referéndum. Llegó a perder uno cuando quería profundizar la revolución, por fracciones de un punto, y lo respetó. La derrota la respetó, porque ese es el líder. Entonces yo recuerdo los trabajos estos últimos que le digo, ni está Chávez, ni se vislumbra un Caldera, diciéndole a Nicolás: tú no eres Chávez. La extracción militar, mítica, militar popular del otro desapareció con su muerte. Tú has tenido el desgaste del gobierno, la situación se desplomó en el precio petrolero, te han socavado la economía, eso es cierto, pero evidentemente ustedes han intentado llevar la revolución a profundizarla como lo quiso Chávez en aquel referéndum que perdiera. Ahora Chávez, cuando el alzamiento, que notó que iba a haber un derramamiento de sangre espantoso, le dijo a todos los compañeros: paren. Creo que Arias Cárdenas tenía en Maracaibo ya los tanques fuera para actuar. Aguanten, por ahora. Entonces yo le saco en mis trabajos de blog a Nicolás que lo que a él le faltó fue un por ahora, cuando la victoria de la oposición en las elecciones congresionales, que incluso se había ido ya, se había fugado una parte del chavismo, y el desgaste de poder, las circunstancias económicas, etcétera, hicieron que perdiera el chavismo. Pero el chavismo es un fenómeno, porque Chávez trabajó en favor de la Venezuela sumergida, del 62% bajo los límites de pobreza extrema que había en aquella nación, que tenía entonces arriba otra Venezuela, la Venezuela saudita, petrolera, una clase media importantísima. Entonces la división era horizontal. Chávez con su revolución y los ranchos la tornan en vertical, una Venezuela y otra Venezuela. Entonces la tesis es: no puede haber 2 Venezuelas, solo una y una sola paz. Si las 2 Venezuelas se enfrentan así, porque Ramos Ayud ganó unas elecciones su partido y las fuerzas de oposición, y dijo: ese gobierno le quedan 6 meses ahí. Provocó una situación, entonces el otro respondió. Y ahí se han ido en una pelea y una reyerta insostenible, que si se produce el choque sería espantoso, no solo para Venezuela, peligroso para la región. Entonces observen que yo he querido darle así, haciendo alusión a mi trabajo del blog, el pálpito que tuve con Caracas, cómo se ha cumplido. Pero yo le decía a mi primo: el día que esos ranchos bajen, y no mencionaba entonces el cuartel, porque no entendía que el cuartel se podía levantar, era muy profesional.
muy apolítico, pero se levantó por los fracasos del sistema de partidos políticos, por el gran escándalo, por la pobreza inmensa de la Venezuela sumergida. Entonces, él con el levantamiento inicia las misiones, vivienda y con muchísimas conquistas reales, mucho mayores que las que lograra el peronismo en Argentina, y todavía el peronismo es una fuerza política. Pero entonces los grupos de oposición de Ramos Ayud, desde que ganaron sus elecciones congresionales, comenzaron a hablar de que había que hacer una serie de rectificaciones. Y hablaron hasta de hipotecas posibles sobre las viviendas de carácter social. Bueno, ustedes están locos. Revocar eso va a traer una revolución todavía más profunda y peligrosa. Bueno, en definitiva, nosotros hemos vuelto a ser escenario de paz. Como lo fuimos en el momento en que Leonel Fernández intercedió entre el presidente Correa de Ecuador y el presidente Uribe de Colombia, cuando estaban los tanques y los aviones todos en frontera a punto de producirse una guerra con motivo de una incursión de la aviación colombiana y creo que la eliminación de Raúl Reyes, el llamado canciller de la montaña, en territorio ecuatoriano. Fue aquí que se dirimió el asunto. Otra vez, escenario de paz. Qué bueno. De manera que la respuesta con esto quiere a sus seguidores y a sus telespectadores darle una especie de briefing sobre la crisis, si es que eso se puede, para que tengan conciencia de la naturaleza del conflicto que estamos viviendo. Bien, me ocurre, es sorprendente lo que me ocurre, que a veces vengo a grabar el programa y tengo que comentar con los amigos que me ayudan a producirlo, y sobre todo mi auxiliar de siempre, mi secretaria muy eficiente. Caramba, encontré en la mañana de hoy en un diario la respuesta de hoy. Es decir, como si me pudiera encontrar viernes en la mañana con un tema que yo había tratado, pero que la prensa escrita lo retoma. Y entonces yo digo, pero aquí está la respuesta de hoy. ¿A qué me refiero? El diario El Día trae una publicación. Persiste choque por exigencia de pago de 708 millones de dólares. Odebrecht pone al gobierno en situación difícil. Se advierte que el conflicto podría ser dirimido en un tribunal internacional, lo que afectaría la construcción de Punta Catalina. Mírenlo aquí. Ese es el diario El Día de hoy. ¿Lo ven ustedes? En la página 20 trae un buen reportaje, muy bueno. Incluso cita a técnicos importantes del país opinando sobre el tema. Básicamente, Odebrecht pone en apuro al gobierno a requerir más dinero. Si las partes no llegan a un acuerdo, la disputa podrá dirimirse en un tribunal de arbitraje. Miren esto. Miren esto. ¿Lo ven ustedes? Una página interesante. Y cita 2 o 3 técnicos nacionales. Uno de ellos, muy reputado, José Luis Moreno San Juan. Hay otro, creo que Minier, Hernán Minier, hablando del problema de la reclamación de sobrecostos de Odebrecht de 708 millones de dólares.
¿Por qué la respuesta al leer esto siente no satisfacción? Porque sobre ruinas como esta no se puede hablar de satisfacción, sino una especie de tranquilidad de conciencia. Porque se advierte con esos testimonios de técnicos, no de políticos, que no anduvo descaminada la respuesta. Cuando en el pasado programa, en los últimos 2 programas, habló del tema. La ventaja que tuve al hablar del tema entonces fue que observé lo que algunos otros técnicos me habían hecho llegar. Es más, leí el informe de uno corto, una especie de síntesis de su informe, hablándome de que ese reclamo de sobrecosto era extraño, era peligroso. ¿Por qué lo hacía Odebrecht si había pactado con el gobierno, si había obtenido el beneficio de que le exoneraran de responsabilidad penal en la Procuraduría General de la República, si había mantenido el favor de seguir las obras que estaba construyendo y recibir pagos de cientos de millones de dólares, al grado de que apareciera el gobierno nuestro como el único de la América Latina que no se reñía con Odebrecht? Llegaron a un acuerdo, 180 millones en 8 años, esos 180 millones que en el fondo era la multa por soborno. Bueno, sobre todo eso opinó la respuesta y advirtió al presidente Medina: no firme ese acuerdo, presidente, no se arriesgue, no firme ese acuerdo. La idea es desafiar a esta gente, es pelear con esta gente, sin saber entonces que estaba el reclamo debajo de la manga de los 708 millones de dólares. ¿Por qué hace ese reclamo Odebrecht ahora? A 3 meses, 4 meses del acuerdo de Procuraduría. Parece evidente que el gobierno, dada la profundidad, lo hondo que ha sido el desastre de Odebrecht, terminada la posibilidad de financiamiento del Banco de Brasil, que está corriendo cierta suerte pareja con sus financiamientos, pareja con la de Odebrecht y otras multinacionales brasileñas. Busca fuente de financiamiento por otro lado y eventualmente hace oferta a compañías diferentes para que termine en Catalina. Que termine en Catalina, chinos o de otras nacionalidades. Odebrecht se inquieta. Porque Odebrecht es un estado virtual en Brasil, aunque está preso. Todo su personal, 78, están presos bajo juicios criminales. Entonces saca de la manga su reclamo sobre el muelle. Que el muelle, que no se previó el comportamiento, que no estaba hecho el estudio completo sobre el comportamiento del mar, que hubo que hacer modificaciones sobre la marcha. Pero aparecen entonces los tumores malignos. Artículo 9 del acuerdo básico que sirvió en la licitación. Pese a ser un contrato llave en mano, se dejaba abierta la posibilidad de sobrecosto, de sobreprecio o de imprevistos. No era una llave en mano leal, seria, terminante. Yo le pago tanto, me expongo a la barbaridad de que digan que le estoy regalando
cientos de millones de euros, pero ni un peso más. Es más, el presidente Medina pidió, después de la licitación, que le rebajaran 300 millones. Lo dijo el señor Villara. Y negociaron eso. Y se transaron las partes en 100 millones de rebaja. Aunque se le dejaba exento de impuestos. Entonces, sobre todo eso es que surge ahora la reclamación de 708 millones de dólares. Estos técnicos en el informe del día explican la suerte segura, no posible ni probable, segura, que va a correr el Estado Dominicano una vez Odebrecht apodere a un tribunal arbitral internacional según está previsto en el contrato. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Entonces, ¿cuáles son los desastres para el Estado? Si tiene que pagar esto, 708, además del escandaloso precio con el cual se habían aprobado los términos de licitación, sería una ruina, porque ascendería a 2.654.000. Entonces, en esa coyuntura, la respuesta introdujo inquietudes, ya no de carácter técnico como estas que son impecables, sino de una técnica distinta, no ingenieril, es decir, no del problema de la construcción en sí. Técnica criminológica de un abogado que fuera 11 años catedrático de criminología, derecho penal especial, derecho penal general en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, estudioso de siempre, con larga vida, para poder observar a su sociedad. ¿Qué dijo ese hombre, que produce este programa? Las prácticas de crimen de cuello blanco son conocidas en el ámbito criminológico y ya están acreditadas. Se le ha dado carta de ciudadanía como categoría criminal. No un simple insulto ni un desprecio, un cuello blanco, no, es una categoría. ¿Cómo opera la delincuencia de cuello blanco? Lo hace de tal modo que no pierde ni arriesga su respetabilidad. Obtiene beneficios inmundos, saquea propiamente, pero todo dentro de parámetros de normalidad, de eficiencia, de pulcritud, que salen ilesos. Al contrario, en lugar de degradarse y de pasar a ser señalados claramente como delincuentes, pasan a ser próceres del progreso, casi merecedores de estatuas. Entonces yo dije, ese puerto lo envasaron, lo metieron de contrabando en el gran proyecto de Catalina. Contrataron y licitaron un puerto para dos plantas de carbón de 720 megas, etc. Correcto. Pero desarrollaron otro puerto, diferente al concebido originalmente, mayor, más grande, por encima de las necesidades de las propias plantas de Catalina.
¿Cuál objeto podría perseguirse con esto? Desarrollar un emporio en los lugares, en las tierras donde está situada Catalina. La primera punta de ese iceberg se vio con la planta llamada clandestina, una planta que se iba a construir, planta de potencia, le llaman, de la misma capacidad de Catalina por $2.000 millones, con fondo de Gran Caimán, $2.000 millones. No tenía que ir al Congreso para ser aprobada porque estaba concebida de tal modo que esa firma particular que crearan, levantaran esa fábrica, vendería la energía al Estado durante 25 años y al final, si durante los 25 años el Estado dejaba de comprar, tenía energía, tenía que comprar la planta a ese precio. Ahí comienza a intervenir en el esfuerzo llamado público-privado el ingrediente penoso del crimen de Cuello Blanco. Si esto hubiese seguido normal, si se termina la Catalina, si entran a funcionar todos esos megas, y en la euforia y en la buena difusión que sabe el gobierno de hacer de sus hechos, con el apoyo, claro está, fantasmagórico de Joao Santana, era un sobreprecio más, cuesta un poco más, pero ahí está la planta. No previeron, nadie lo podía prever, dada la importancia de Odebrecht. Porque Odebrecht era el brazo armado de la economía de Brasil hacia el exterior. Se desplomó Odebrecht, vino el terremoto, se han salido a reducir todas las llagas y entonces queda el puerto al descubierto. ¿Qué hacer? Si se apodera un tribunal arbitral, como dicen estos técnicos, se va a pagar. Pero se paga por una decisión de ese tribunal, no por la decisión del gobierno que dijo que nos daba un peso más, un centavo más, no pagaba. Bueno, nos condenó un tribunal internacional, tenemos que pagar. Ahora, ¿qué puede evidenciarse en ese tribunal internacional arbitral? Todo lo que está diciendo la respuesta respecto al contrabando que se quiso meter y se metió del Muelle Mayor en el proyecto. Identificar cuáles eran los sectores interesados en que eso se produjera de tal modo. Los verdaderos dueños del futuro. Por eso, desde aquí le dijimos al presidente de la República, desafíe y pelee. Hemos notado incluso que él ha tenido una actitud. Nombra una comisión para averiguar esas cosas de notables, de gente importante del país. Se dijo que sin consultarle previamente. Nombra un administrador de una empresa que está todavía sin terminar. No se sabe, administrador del proyecto en curso, se diría, a medio talle. Pero fue de los que examinó y evaluó la propuesta financiera originaria de Odebrecht. Como si el presidente quisiera decir con esos nombramientos y esas cosas, ustedes que hicieron el problema, vayan a atenderlo, defiendan, porque si surge lo que surgió, si surge esto que ha surgido y llega y trasciende y va a un tribunal internacional, vamos a bailar todos pegados en el asunto, no solo mi gobierno. Esa es la franja gris donde trabaja el crimen de Cuello Blanco. Con Fomper,
Se dio el caso. La querella presentada es primorosa. Una querella perfecta. Cerca de 300 millones de dólares. 1.600 millones de pesos sobre carbón en Colombia, que yo he dicho muchas veces que podía escoger la presa un policía de AMET. Pero el resto, el gran volumen, AES y Ejejaina, eran unos cánones, unos mecanismos de cobro fraudulento que llevaba la exacción a cerca de 10.000 millones de pesos. ¿Qué hicieron? Desplegaron todo su poder de influencia. Bueno, el presidente de AES Internacional vio al presidente Medina 2 veces en Naciones Unidas, una vez en Panamá. Bueno, el asunto llega a fiscalía, en fiscalía ahí no pueden interrogar a nadie. Eran ininterrogables. La propia representante del Ministerio Público, mi gentil amiga, me llegó a decir a mí, en Palacio, doctor, aquí hay abogados importantes de eso. Se refería a Fomper y a los abogados importantes, especialmente de CREP, de la privatización, que estaban en el origen de la privatización y de los negocios eléctricos que se hicieran. Va a Cámara de Cuentas más o menos se embaraza con el asunto, no resuelve, finalmente logran que el Estado desista. ¿Pero qué hacen los intereses? ¿Se quedan tranquilos? No. Acuden a un arbitraje internacional. Y en el arbitraje internacional se produce una especie de idilio entre Fomper y las empresas. Un idilio, casi un matrimonio. Yo te voy a reconocer 30 millones, ay, muy bien, y los árbitros alaban la posición de Fomper, tolerante, la capacidad de negociación, y todos los cánones donde está alojada la gran exacción quedan resueltos por decisión arbitral internacional. Eso es crimen de cuello blanco. Eso es crimen de cuello blanco. Nadie se llame a engaño. Bien, otra noticia de la semana que no la debo dejar pasar de largo y menos por debajo de la mesa. El gobierno norteamericano hizo pública una censura a un grupo importante de naciones cuyos gobiernos ellos consideran que no contribuyen en forma efectiva a la lucha antidroga internacional, entre los cuales figura República Dominicana, casi al lado de Haití en la lista, casi al lado de Haití, pero figura Colombia. Colombia porque en ocasión de los tratados de paz se ha dado el caso de que las siembras se han multiplicado por 3 de coca. El presidente Santos responde y dice, bueno, Colombia es la que más sangre ha aportado, bueno, hay una situación importante de por medio. Este no es un informe del Departamento de Estado, de esos que cada año se publicaban casi como una repetición, un sello omígrafo. Los países tales o cuales no cooperan, no. Esto es como más severo, más directo, más puntual, más exigente. ¿Cuál es la importancia y la diferencia que hay en esta situación de esta semana? Que la gente que está trabajando junto al presidente Trump no se parece en nada al paquete de vacuentes y charlatanes
que anduvieron circulando alrededor de la administración Obama. Una cosa es un embajador Brusler haciendo aquí lo que hizo, venir a la Cámara de Comercio, decirle ladrón al dominicano de mil maneras, amenazar con quitar visa, ir y desconsiderar al presidente del Tribunal Electoral, bueno, ir a las escuelas, estar adelantando sus agendas, poniendo la bandera gay el 4 de julio junto a la americana. Y otra cosa es esta gente que está ahí ahora. John Kelly no es un guardia de línea, no es un guardia al que se le puede aplicar aquella manera simpática que tiene el dominicano de hablar de arranque. ¿Con qué fuerza se calza un guardia? No. Como Matis, el secretario de Defensa. No son guardias de línea, son guardias cultos, preparados, con una hoja de servicio portentosa en favor de su patria, con criterios, bueno, a mí del general Kelly lo que quizás más me impresionó fue en el momento en que se juramentaba, después de juramentado, cómo se persignó. Y yo dije, eso lo suelen hacer los soldados y militares antes de entrar en combate. Ese hombre viene a combatir. Ese hombre viene a combatir. Eso no es un juego. Ese Kelly que había hablado de la injusta inmigración que le estaban imponiendo a la República Dominicana 5 años atrás, en Bahamas, cuando no se entendía que tuviera ningún interés preciso, ni era un tópico que se estaba por tratar. Hacen la advertencia. Y qué bueno que la hicieran. Porque precisamente desde la respuesta es desde donde más se ha advertido, donde ha sido mayor la alarma, donde ha sido más alto el reclamo, más fuerte la queja sobre los problemas de Haití. Es la respuesta a la que ha desarrollado la idea del pacto implícito. Es la respuesta a la que ha dicho, en la destrucción del Estado Dominicano figuran 3 grandes fuerzas que no se han puesto de acuerdo previamente. No, pero que están dirigidos sus fines y propósitos de tal modo que coinciden. Para el Estado binacional, República Dominicana tiene 6 aeropuertos internacionales, puertos de gran calado, es vecina de Puerto Rico, es frontera con Estados Unidos. El narcotráfico internacional la necesita desesperadamente. Tanto Sudamérica como México, como las propias grandes mafias de Europa. Haití es un narcoestado desde hace décadas. Desde el tiempo de Duvalier, el viejo Duvalier, ya estaban las mafias mayores establecidas en Haití. Así hay confesiones en el Senado norteamericano. Libros escritos por mafiosos. Lo que empuja el narcotráfico hacia la abolición del Estado Dominicano, borrar la frontera y hacer esto que han venido haciendo. Coincide, confluye con el gran capital nuestro. Encantado con la idea de los 20 millones de consumidores.
a desarrollar, en lugar de esa frontera que ya es obsoleta, eso no existe ya, la soberanía está descartada, eso ya es algo prehistórico. Vamos a hacer un desarrollo común. ¿Con quién? Con los capitales de vecinos, el gran capital. Y la geopolítica era la otra tercera fuerza en el pacto implícito que confluía. ¿Qué está ocurriendo? Que en el vector geopolítico han cambiado los mandos. Y un Kelly y un Mattis no pueden sustraerse a su condición de militares de alta calificación, conocedores de la realidad de la región. Ven acá, ¿y qué es esto? Pero República Dominicana, no solo la inmigración, general Kelly, es el aplastamiento del narcotráfico internacional que usted bien sabe que está aposentado en Haití en una forma espantosa desde hace décadas. Y lo que están facilitándole es cómo operar. Recuerden aquello de que, con motivo del terremoto, los puertos de allá, muy pocos, dejaron de funcionar. Y República Dominicana llevó su generosidad a permitirle que usaran los puertos nuestros. Y sus furgones venían libres de chequeo porque tenían chequeo de origen. Y sucede que yo voy a Bruselas y me encuentro con una reunión de UCELAC, donde el aumento del tráfico de República Dominicana de uno de sus puertos mayores era de un 800%. Yo decía, pero ¿de dónde es que sale? ¿Cómo es posible que haya un aumento de un 800% en el tráfico? Los furgones que venían de Haití, creo que todavía se mantiene la exención, no eran examinados aquí porque eran libres, venían chequeados de origen. ¿No lo sabrá el general Kelly? ¿Creen ustedes que la inteligencia militar norteamericana ignora eso? El día. Esa gente no trabaja con la farfullería de esos políticos, ya lo vimos en el cambio de embajadores. El que llega, a qué viene, cómo se refiere a la inmigración ilegal, cómo alaba la devoción dominicana por su independencia, cómo declara 100% doméstico todo cuanto puede ocurrir, solución nacional, muro, honor a nuestros mártires y nuestros héroes, las hermanas Mirabal, los héroes de la Restauración. Esto no es aquello que andaba ahí en una jaulilla haciendo espectáculo. De manera pues que vamos a este tema a profundizarlo en programas futuros, porque es muy importante. Saben ustedes que estamos saliendo en nuestra versión central por Supercanal 33, televisión abierta, 3 del cable. Domingo a las 11 de la mañana nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, sábado a las 6 de la mañana, que ya nos anticiparon Telefuturo a las 8 de la mañana después de la misa de San Antonio de Padua, Canal 23, en Puerto Plata, Musa Visión y TV3, TV Plata, en el día de domingo, Telenor San Francisco de Macorís, 6 de la tarde y mediodía de domingo, Teleimpacto, 9 de la noche de domingo, 12 del mediodía de domingo, TDI 51, 7 de la noche de domingo. Asimismo, saben ustedes que Diario Digital, Diario Horizonte de Nueva York y Diario Digital Dominicano reproducen nuestros contenidos. La radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega, a las 11 de la mañana en la versión central, Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo, y los canales amigos de
Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que reproducen nuestros contenidos en los momentos pertinentes. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en la entrega de una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.